El día de hoy vamos a ver el tema de transformaciones rígidas. Esta es una clase de transformaciones que son muy útiles para describir cónicas, cuádricas, superficies en general y regiones geométricas en R3 cuando no tenemos un conjunto de coordenadas canónicas. Una transformación rígida en R3 se define como una aplicación que respeta las distancias entre puntos. Si tenemos T de R3 en R3, nuestra transformación rígida, esto quiere decir que la distancia del punto P al punto Q es igual a la distancia de T de P a T de Q. Podemos ver que la composición de dos transformaciones rígidas es nuevamente una transformación rígida. Veamos las ecuaciones correspondientes. Si consideramos la composición de T1 con T2, siendo estas las transformaciones rígidas, entonces la distancia de T2 compuesto con T1 en P a T2 compuesto con T1 en Q es igual a tomar la distancia de T2 T1P a T2 T1Q, y por la propiedad de preservación de distancia, esto nos da la distancia de T1 de P, T1 de Q, y nuevamente por la propiedad de conservación de distancia, esto es igual a la distancia de P a Q. Ustedes pueden demostrar que la identidad es también una transformación rígida, que la inversa de una transformación rígida también es rígida, y como además la asociatividad se cumple para funciones, para composiciones de funciones, habremos demostrado el teorema siguiente. Las transformaciones rígidas del espacio cartesiano forman un grupo bajo la composición. Este es un teorema que nos va a ser de mucha utilidad para describir las diferentes transformaciones rígidas que nos interesan. El ejemplo más sencillo de una transformación rígida es una traslación por un vector fijo. Y esto ya lo hemos usado, la definimos como T de A en B es igual a B más A. Aquí podemos ver cómo el conjunto A en azul se traslada al conjunto A en rojo, donde ahora podemos definir el A rojo como los X más T, tales que X estaba en el A azul. Si recordamos que la distancia entre los puntos P y Q es también la norma del vector de la diferencia P menos Q, podemos ver que una traslación es de hecho una transformación rígida. Veamos las ecuaciones. La distancia de T de A de P a T de A en Q es igual a la norma de la diferencia de T de A en P menos T de A en Q. Aquí esto es igual a la norma de la diferencia de haber evaluado las funciones, lo cual nos da P más A menos Q más A. Y veamos que aquí se cancelan el más A con el menos más A, por lo cual esto es igual a la norma de la diferencia de P con Q. Y esto es nuevamente la definición de la distancia, que es la distancia de P y Q. Por lo tanto, hemos demostrado que las traslaciones son transformaciones rígidas. Como además la composición de dos traslaciones, T de A y T de B, es una traslación T de A más B, también se puede comprobar inmediatamente que las traslaciones en R3 forman un grupo bajo la composición y que dicho grupo es isomorfo al grupo aditivo R3. Aquí el término isomorfismo quiere decir una correspondencia biunívoca que respeta las operaciones de grupo. Ya hemos estudiado algunas transformaciones lineales anteriormente y algunas de estas no son transformaciones rígidas. Por ejemplo, las proyecciones de R3 en alguno de los planos coordenados no son transformaciones rígidas. ¿Por qué? Pues hay puntos distintos con la misma proyección y por lo tanto no se están preservando las distancias. Las homotecias de razón k distinto de 1 tampoco son rígidas porque las distancias se están alargando o encogiendo, dependiendo de la razón de la homotecia k. Veamos algunos ejemplos que sí son transformaciones rígidas. Las rotaciones en R2 van a ser uno de los ejemplos más interesantes. Y también las rotaciones en R3. En este dibujo estamos viendo una rotación en R3
respecto al eje Z y podemos imaginarnos cómo todo está girando alrededor de este eje, pero pensemos que las distancias se están preservando y eso es algo que vamos a demostrar a continuación. No solo las rotaciones en torno al origen, sino también las reflexiones respecto a un plano por el origen son transformaciones rígidas. Y esto lo podemos demostrar con los mismos argumentos haciendo dos observaciones. Primero, al hacer estas transformaciones, las normas se conservan, porque si recordamos el paralelepípedo que nos ayudaba a definir la norma de U utilizando su diagonal, se transforma bajo ambas rotaciones y reflexiones. Con reflexiones se transforma con el centro en origen en otro paralelepípedo congruente con el original y cuyos lados son paralelos a los transformados de los vectores I, J y K. Y lo mismo pasa con las reflexiones. Veamos cuál es este paralelepípedo. Está formado por los vectores Hx, Hy y Hz, y esto nos da la norma del vector U. Y es una cajita que contiene al vector y cuya diagonal, la distancia de la diagonal nos dice cuál es la norma. La segunda observación es que si las normas se conservan, entonces las distancias se conservan. Y esto se debe a que las transformaciones que estamos viendo son lineales. Recordemos que la definición de la distancia de P y Q es igual a la norma de la diferencia de P y Q. Si ahora esto sabemos que es igual a la norma de la transformada evaluada en P menos Q, entonces por la linealidad de T se abre la suma, que en este caso es una resta, y nos queda la norma de T de P menos T de Q. Y esto es ahora la definición de la distancia de T de P a T de Q. Por lo tanto, esta cadena de igualdades nos implica que las rotaciones y las reflexiones son transformaciones rígidas. Un ejemplo muy interesante de rotaciones en R3 respecto a ejes son las usadas para controlar aviones o drones. Aquí las rotaciones se denotan comúnmente por pitch, roll y yaw, y esto es utilizado para controlar el vuelo de un dron, por ejemplo. Las transformaciones lineales de R3 en sí mismo que preservan las normas se denominan transformaciones ortogonales. Y lo que acabamos de demostrar es el siguiente lema que nos dice que las transformaciones ortogonales son rígidas. Finalmente, para que practiquen y se aseguren de haber entendido los conceptos que hemos visto en esta presentación, hagan los siguientes ejercicios. El primero es demostrar que una transformación rígida es suprayectiva. Esto a diferencia de algunas otras transformaciones que hemos visto. La sugerencia aquí es tomar un punto cualquiera P en R3 y considerar el triángulo que forma con dos puntos que estén en la imagen. El segundo ejercicio consiste en demostrar que los valores propios reales de una transformación ortogonal del espacio de dimensión 3 tienen valor absoluto 1. El tercer ejercicio está relacionado al tema de matrices que habíamos visto antes. Y aquí tenemos que construir una matriz asociada en la base canónica E1, E2, E3 a la transformación ortogonal de orden 3, es decir, del espacio de dimensión 3, que corresponde ahora a la reflexión respecto al plano X más Y más Z igual a 0. Bueno, espero que con esto puedan practicar y asegurarse que hayan entendido y nos vemos a la próxima.